Bien, bueno, buenos días a todos y todas. Gracias, Teresa, por la presentación. Bueno, antes de nada me presento y os cuento lo que hago, quién soy y de dónde vengo. Yo soy licenciado en Sociología y bueno, me llama la atención que también que haya alguien de Humanidades, curiosamente aquí en un maratón muy vinculado con la tecnología. Efectivamente trabajo en Everis ya desde hace 5 años y bueno, sí que me dedico al tema de formación y demás, pero específicamente a temas de creatividad aplicada, a proyectos de innovación y demás. Por lo tanto, estoy bastante vinculado con lo que es la tecnología y también con otras operadoras móviles como Orange, Vodafone, etcétera, 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 en proyectos. Y bueno, también colaboro con otras universidades siempre en temas de emprendimiento y más particularmente vinculados a emprendimiento social, que también es de lo que os vengo a hablar. Pero bueno, también por que colaboréis un poquito en este ratito, no sé si se ve muy bien, pero bueno, os lo leo. Jesús, te lo leo para que lo veas tú bien. El presupuesto tendrá que ser equilibrado, el tesoro tendrá que volver a estar lleno, la deuda pública tendrá que reducirse, la arrogancia de la burocracia tendrá que ser atemperada y controlada y la ayuda a los territorios extranjeros tendrá que eliminarse para que el Estado no entre en bancarrota. El pueblo debe otra vez volver a trabajar en vez de vivir de la asistencia. No sé si os suena esto de la austeridad. Esto es una medida política. ¿Sabéis cuántos años tiene? Esto lo dijo alguien, un político. Más o menos, alguna estimación, hace 50 años, 10 años. ¿Del año 2000 o hace 2000 años? Efectivamente. Esto es del año 50 a.C. O sea, imaginaos lo que es la innovación y la creatividad también aplicada a lo que es la ciencia política. O sea, las mismas ideas para solucionar los mismos problemas. Y bueno, más concretamente y ya más vinculado a temas de personas, sé que estos 3 días vamos a romper bastante con la rutina, bueno, también vosotros, y si nos damos cuenta funcionamos con muchos automatismos, es decir, nos levantamos siempre a la misma hora, ¿verdad? Ponemos el mismo despertador, nos levantamos, esos pasos hasta el baño en modo Walking Dead, o hasta la cocina, me pongo el café, la misma temperatura, ¿no?, del microondas, el mismo tiempo. Siempre, curiosamente, la misma cantidad de colacao, la misma cantidad de azúcar, le damos probablemente el mismo número de vueltas, seguramente, la misma cantidad de gel, la misma cantidad de champú. Si me paso, me he pasado, siempre exactamente lo mismo, las mismas rutinas, el mismo camino hacia el trabajo, hasta la universidad, etcétera, etcétera. O sea, funcionamos mucho por automatismos. Y a mí esto, pues, me da bastante rabia. Porque además, viéndose así las caras y demás, pertenecéis a la generación más preparada de la historia, esto es verdad. No solamente por temas de titulación académica, sino porque tenéis un acceso a información que ninguna generación ha tenido hasta ahora. Podéis hacer cursos de cualquier tipo a través de vídeos de YouTube, etcétera, etcétera. Existe un movimiento que creo que es muy importante que también le pongamos nombre y que lo conozcáis, que es aquello que se llama el aprendizaje invisible. Es una corriente educativa bastante potente y que habla de eso, de que la gente también aprende sin necesidad de ir a la escuela, sino que aprendemos de nosotros mismos y también interactuando con otros. Es interesante también saber que en cifras, de aquí más o menos a unos 10 años, más del 50% de la población de todo el mundo será titulada universitaria. Por lo tanto, la generación más preparada. Preparada. Porque actualmente más del 50%. Y esto, pues no sé hasta qué punto es tolerable. Yo no vengo a hacer ningún discurso ideológico, sino de ideas, que realmente es en aquello en lo que creo, ¿no? ¿Y cómo acabar con el mal? ¿Qué es esto del activismo creativo de lo que os vengo a contar? Porque está muy bien salir a la calle, protestar. Yo tuve la oportunidad de estar en Sol, en el 15M, y hablar con mucha gente de diferentes generaciones, categorías, educaciones y demás. Y era muy interesante cómo cuando la gente se organiza, pero no todos de los mismos perfiles, sino son todos mezclados de diferentes contextos y diferentes sectores, el talento se pone en acción. Si recordáis, se criticaba mucho aquel movimiento, bueno, sí, aquí muchos acampados, mucho tal, pero no hacéis nada. Evidentemente la acción requiere su tiempo, pero ahí había muchísimo talento conectado y muchísimo talento con ganas de hacer cosas. ¿Y qué es esto del talento? ¿Qué narices es? Bueno, clase de recursos humanos, os vengo a dar, rápida. El talento es la unión de 3 cosas. Este modelo está desarrollado por Pilar Jericó, no es por ninguna gurú ni ningún gurú estadounidense
estadounidense, sino por una española, que también creo que es importante destacarlo. Y habla de la unión de tres grandes cosas. Sé que no se ve, así que lo cuento muy rápido. Por un primer momento, lo que es la aptitud, eso que con P, o sea, los conocimientos, habilidades, competencias, certificaciones, titulaciones para hacer las cosas. Tengo los conocimientos, es decir, puedo ejecutar, puedo hacer. Pero claro, eso no solo es talento. Por otro lado está la parte motivacional, que es esencial. Como escuchábamos ahora, el tener una idea y luchar por ella es esencial. Salir y querer, por lo menos tener ese punto de inquietud. Y nuestra generación lo tiene. Lo tiene. Estamos ahí, en la unión de estos dos. Perdón, de estos dos. Puedo hacer y quiero hacer, pero no es suficiente eso para tener talento. Yo tengo unos conocimientos brutales en lo que es técnica vocal, canto muy bien, me encanta, me gusta cantar, pero no lo voy a hacer. Tengo muchos conocimientos técnicos de baloncesto, me gustaría jugar mucho a baloncesto, pero prefiero quedarme sentado en el sofá viendo la tele. Eso no es talento, eso es una pérdida, es un chorreo de talento que se va por otro lado, ¿no? A mí el área que más me gusta es este. Puedo hacer, tengo los conocimientos, estoy preparado, quiero hacer, pero ¿qué ocurre aquí para que no haga? Esto se llama almohada asesina en recursos humanos, que es la muerte por asfixia. Es decir, sé que quiero hacer algo, pero no sé el qué, ni el cómo, ni cuándo siquiera, pero tengo esa inquietud. Y seguramente nos tachen de tenemos problemas de actitud, no te interesas por nada, esta juventud de hoy en día. Y esta almohada asesina, vale, sí, son factores internos, ¿no? Que puede ser pues, un poquito de vagancia o pereza, podemos decir que no está mal, también, oye, de vez en cuando también hay que tenerla, pero también es el resultado de todo el entorno que recibimos, todas las noticias que recibimos. Es que realmente apetece hacer algo. Realmente apetece. Si luego al final la historia es básicamente muchísimo sacrificio y que vas con ideas y solamente es contra los obstáculos. Realmente apetece, interesa, merece la pena. Entonces te lo piensas, vas a empezar y te quedas parado, ¿no? Es más, además, con toda la información que tenemos ahora, Silicon Valley, ¿no? Todos estos movimientos, la competitividad, etcétera, etcétera. Pero se puede, yo os garantizo que se puede. Y conozco mucha gente que está haciendo muchas cosas. Os hablaré de alguno. Más. Además, y es muy importante, estamos en la era de la cooperación, del CEO, del colaborar, del cooperar, del coworking, del compromiso, de la comunicación. Y el de conectar con gente que no se dedica solo exclusivamente a lo nuestro, que es muy importante, generar conversaciones. Generar conversaciones. Fijaos, en México DF hay una iniciativa que se llama Laboratorio de Ideas, es una iniciativa pública. Es una especie de centro de coworking donde la gente va a pensar para mejorar la ciudad. Es decir, este evento, pero de forma estable. Es decir, está todos los días abierto a que vosotros vengáis aquí, propongáis una idea y que se ejecute, porque quieren una ciudad distinta. Y juntar a gente de diferentes perfiles, que también es muy necesario. Si no, caemos en la endogamia y mal vamos. El pez koi, ¿lo conocéis? Esto sonará a lo mejor de los estanques japoneses, hay mucha gente que se lo tatúa, también por ahí. Bueno, el pez koi tiene una particularidad muy curiosa, que es que su tamaño no depende de la alimentación ni nada de eso, sino depende del tamaño del estanque. Pues nosotros somos exactamente igual. Nuestro talento, al final, nuestras inquietudes, nuestras motivaciones, luego nos dicen que tiene que encajar en un puesto. Y eso tiene que hacer a lo mejor que tengamos que pulir todas nuestras habilidades, todas nuestras competencias, toda nuestra actitud. Así que el entorno nos influye mucho. Como os decía, me dedico a temas de creatividad aplicada, me dedico a enseñar, a ayudar a personas a aprender a pensar y también a organizaciones, a pensar de forma diferente. Pero más allá del típico, a lo mejor, brainstorming que os imagináis, de vea, nos sentamos y a ver qué se nos ocurre. Además es curioso, si analizamos el verbo, se nos ocurre, porque las ideas se ocurren, aparecen así de la nada. Pues no es provocando ni sacando unas cervezas para que la gente piense más ágil, sino sobre todo haciendo muchísimas preguntas, pero preguntas muy abiertas, preguntas de qué manera, cómo podríamos. Imaginar qué preguntas hizo la gente para inventar, por ejemplo, la lavadora, que a mí me parece un invento sensacional. Nos recordamos, ¿no? El lavar ahí con el jabón lagarto, aquello. Imaginaos ahora, ¿no?
con secadora incluso, ¿no? Y otros inventos. Hay uno que me llama muchísimo más la atención, que es que, bueno, creo que hace unos 40 años, ¿no?, mandamos al hombre a la Luna, y hasta hace prácticamente nada no le hemos puesto ruedas a una maleta. O sea que, pues yo recuerdo ir con la maleta cargando, y no os digo nada con la mochila yendo al cole, con todos los libros. No, ahora ya lleva ruedas. Viva la evolución del ser humano. Hay muchas cosas por hacer todavía, pero consiste en hacernos preguntas, hacernos muchas preguntas. Tales preguntas como el qué pasaría si juntáramos a todo el talento financiero, además es un día muy interesante para hablar de esto, al talento financiero y económico para arreglar los problemas económicos del mundo. ¿Qué pasaría así? ¿Qué pasaría si uniéramos a todos los laboratorios farmacéuticos a pensar en soluciones y medicamentos para algún tipo de enfermedad? ¿Qué es lo que pasaría? Y teniendo en cuenta también el entorno donde estamos, ¿qué es lo que pasaría si juntáramos a todos aquellos apasionados por la tecnología y que la ven como un medio para solucionar muchísimos problemas? ¿Qué es lo que pasaría? Yo tengo algunos ejemplos aquí. Si conocéis el socket ball, suena, es un balón muy interesante, para que donde juegan los niños en poblados africanos, y lo que va haciendo es acumulando energía para después tener 6 horas de luz. También podéis cargar el móvil, también es cierto. Pero bueno, estaba pensado ese componente social. Ahí no se ve muy bien, pero bueno, están los niños jugando. Y por otro lado, el play pump, que no se ve muy bien, es una especie de tío vivo, donde en algunos poblados africanos los niños juegan y a la vez tiene un sistema donde va sacando agua para toda la comunidad. Eso es emprendimiento, eso es ver un problema y aportar una solución. Y tampoco hace falta ser ingeniero, sino simplemente tener curiosidad e ir preguntando a todo Dios. Más ejemplos, y yo creo que el clave, que debéis de conocer todos, porque me parece lo más disruptivo que hay ahora mismo en la actualidad y en los últimos 15 años, que es el Chaos Pilot, es la mejor escuela del mundo, que está en Copenhague. Cuento brevemente la historia. Es un centro cultural que abrió para acoger a jóvenes en riesgo de exclusión social, que no sabían qué hacer con ellos, y los juntaron en un sitio. Tenía varios orientadores y demás, y trabajan en formato de proyecto. Bien, bueno, pues esto hace ya unos años, todos los años va entrando un grupo diferente, han hecho proyectos de emprendimiento muy interesantes, ahora os comento uno, pero fijaos si ha pegado fuerte que el actual, creo que es el anterior, o el actual ministro de Cultura de Dinamarca fue el creador de esta escuela. Y era en un barrio obrero, donde pues ahí metieron adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión social. Proyectos de emprendimiento que surgieron de ahí, bueno, sabéis que en Copenhague la gente va mucho en bicicleta. ¿Qué hacen con esas bicicletas que se pierden? Bueno, pues ellos al final, en vez de reciclarlas, las enviaban a África, a algunos países que incluso las utilizan como ambulancia. Eso es ver un problema y aportar una solución. Eso es activismo creativo, eso no es salir a protestar ni quemar contenedores, eso es proponer soluciones. Y efecto IKEA. ¿Habéis ido a IKEA? ¿Habéis disfrutado de esa visita? Bueno, yo os cuento mi experiencia. Por mi trabajo puedo ir los sábados y claro, tampoco voy a madrugar para ir a IKEA. Entonces, al igual que los otros 1,5 millones madrileños, pues vamos el sábado por la mañana. Y bueno, claro, ¿dónde aparcas? Aparcas pues no exactamente en la puerta, sino a 20 minutos caminando. Le tienes que hacer una foto al coche para saber dónde lo has aparcado, por supuesto, porque si no vas a ver. Llegas a la tienda, te tienes que cargar tú con todos los muebles, apuntar referencias y luego los a buscar, los sacas a la caja, que encima te los tienes que cobrar tú mismo, luego te los llevas hasta el coche, los cargas, no entran, no conozco a nadie que haya sido capaz de meter un mueble de IKEA, es más, si nos para la Guardia Civil, bueno, aquello tiene que ser tremendo, pero eres capaz de encajar un mueble de tal forma que el armario, la esquina, en el asiento de atrás te quede aquí, ¿no?, en la nuca. Si hay un frenazo, mal vamos. Aparcas en casa, claro, por supuesto no cabe nada en el ascensor, lo subes todo, llega el momento este de experiencia de usuario, ¿no?, donde coges la llave Allen, maravillosa. Las instrucciones, todas las piezas, empiezas a montar, te equivocas, le tienes que dar la vuelta, bueno, te haces un callo aquí, tienes el mueble, lo montas, lo miras y te gusta. Y te gusta. ¿Y por qué te gusta? Porque lo has hecho tú. Esto es lo que se llama en management y en marketing efecto IKEA.
no me lo estoy inventando. Y lo cogió Nestlé. Nestlé sacó un producto en Estados Unidos que eran unas bolsas de gel que se echaban en una bandeja, lo metías en el horno, lo sacabas y tenías un brownie. Pero no vendían nada. Y dijeron, ¿cómo es posible? Somos Nestlé, tenemos un embalaje de la leche. Hicieron un focus group, ya sabéis cómo es esto, siempre hay un problema, hay que hacer un focus group. Juntamos a clientes y dijeron eso. Yo no puedo invitar a nadie a casa y decir que el brownie lo he hecho yo. Empezaron a pensar, a ver qué se nos ocurre. Y decidieron eliminar la huevina y la leche en polvo. De esta forma, tú llegabas a casa, echabas el gel, pero tenías que cascar los huevos y medir la cantidad de leche. Ya podías decir que lo habías hecho tú. Esto realmente lo que indica no es que las cosas le demos, digamos, valoremos el coste, sino sobre todo lo que es el valor. ¿Cuánto vale realmente lo que hacemos? ¿Cuánto vale el trabajo de ROAMS? ¿Cuánto vale realmente? No cuánto cuesta, ¿cuánto vale? ¿Qué valor tiene para cada uno, ¿no? Al final es una interpretación subjetiva, pero ¿en función de qué? Es muy importante esto. Ya antes os decía preguntas. Bueno, pues hay una pregunta que a mí me suele remover bastante, que es el de ¿cómo te gustaría ser recordado, Jorge? No en el epitafio, ¿no? Por supuesto, entiendo que mis colegas dirán, era amigo de sus amigos, daba siempre los buenos días, era muy divertido, tenía mucho sentido del humor. No, me refiero a cómo me gustaría ser recordado en todas las interacciones. ¿Cómo me gustaría ser recordado? De tal forma que si alguien preguntara alguna vez, oye, estamos buscando a alguien que le mole los temas de creatividad y demás, se acuerden de mi nombre. Es más, ¿cómo os gustaría recordar esta semana, estos 3 días? No solamente cómo os gustaría que os recordaran vuestros compañeros, sino cómo os gustaría que os recordara esto. Y por último, para terminar, este párrafo que me parece sensacional. No sé si alguno lo conoce, me permito el lujo de leerlo porque cada vez que lo leo pues me revuelve algo por aquí, pero es que es una verdad como un camión. La vida no debería ser un viaje hacia la tumba con la intención de llegar a salvo con un cuerpo bonito y bien conservado, sino más bien llegar derrapando de lado entre una nube de humo completamente desgastado y destrozado y proclamar en voz alta, ¡uf! Vaya viajecito. Eso sí que mola, eso sí que es una vida con valor. Y bueno, yo lo único que me queda hasta ahora es que exploréis oportunidades, sobre todo que busquéis problemas, que os pongáis las gafas de buscar problemas, pero en vez de quejarnos, buscar gente para encontrar soluciones y generar muchas, pero que muchas ideas, que es realmente lo que mueve el mundo. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vale. Las vamos a limitar a 2, si no os importa. O una, claro, eso es lo que quería decir, que como va a estar con nosotros, pues que así no comemos tanto tiempo y podemos empezar con el hacking. Jorge nos va a ayudar luego a formar grupos, va a estar con nosotros, así que le podéis preguntar lo que queráis. Sí, Jesús, me interesa. Nada, yo quería preguntarte un poco que nos dieras algún consejo, además como nos vas a ayudar luego también a formar los grupos que falten, algún consejo para, digamos, esa idea que has tenido o ese problema que has encontrado y esa solución que estás pensando, cómo transmitírsela a la gente que tienes alrededor o por ejemplo hoy a los que tenemos alrededor para que se unan también a tu idea, pues, y que te ayuden a darle solución, ¿vale? Algunos consejos para eso. ¿Te refieres a teniendo el reto o teniendo ya lo que es una idea? Teniendo o el reto o una idea, pero vale. digamos cómo contagias a la demás gente que tienes alrededor para que digan, hostia, pues sí, eso es un problema y la solución que propones mola, pero a lo mejor también yo puedo aportar. Vale. Cuando hablamos de proceso creativo, que es un poco la línea de lo que preguntas, Jesús, estamos muy acostumbrados a ver un problema y enfocarlo directamente. Entonces, la clave está en buscar donde nadie mira, es decir, buscar analogías. ¿Cómo resolvería este problema alguien completamente diferente, una empresa completamente distinta? Lo que hay que hacer es buscar mucho alrededor, involucrar a todo el mundo. Es cierto que no todo el mundo se le van a ocurrir ideas, porque todos somos creativos, pero hay gente que tiene como más fluidez, eso es lógico. Entonces, sí que creo muy interesante que se involucre en el momento de generación. Porque cuando la idea viene dada, al final tienes la sensación como que no es tuya. Entonces dices, bueno, estoy trabajando para otro, un poco, ¿no? Entonces sí que involucrarlo. Si la idea está, hay una de las técnicas de creatividad que es esencial,
la más básica, que se llama plusing, que es recoger las ideas de los demás y en vez de criticarla y juzgarla, desde el punto de vista negativo, es ¿cómo mejorarías esto? ¿Qué añadirías? ¿Qué sustituirías? ¿Qué combinarías? ¿Qué ampliarías? ¿Qué pondrías en otro uso? A través de preguntas, cogerla y en vez de criticarla, que además todos tenemos el martillo de Thor, decir, esto es una mierda, como un camión, o esto es buenísimo, realmente decir, cogerla, ¿se puede mejorar? Sí, pues vamos a rodarla. Un poco en esa línea y que todo el mundo sume, de alguna manera.